Nuestra sesión de hoy. Ya tenemos establecido un Classroom. En este vamos a tenerlo para cualquier actividad que se les vaya solicitando. Por favor, no se aceptarán tareas por ningún otro medio ni fuera de horarios para que lo tomen en cuenta. Y también pues contamos con el acceso de que la sesión está ilimitada para que no tengamos el inconveniente que algunas personas se queden afuera. Recordarles que el próximo día de clases, el próximo día de clases presencial será nuestra comprobación de la obra del banquete de Platón, por favor, para que me imagino que ya van concluyendo o ya han concluido con la lectura, para que ese día pues no tengan ningún problema. Bueno, vamos a continuar. Ya también comentarles, se me olvidaba, perdón, que ya en el Classroom tienen el material de apoyo de las sesiones anteriores y ahí pueden ustedes también afianzarse para poder estudiar para su examen. Tenemos para hoy las líneas del tiempo en la historia de la filosofía. Cuando nos referimos a las líneas del tiempo, estamos hablando de todos los hechos que nos han llevado. Leslie Ruiz me estaba hablando, perdone. Licenciada, buenas noches. Solo una consulta con lo del Classroom. Yo estoy en 2 Classrooms, pero en ninguno hay ningún material de su persona. ¿Alguien lo ha podido ver? Disculpen. Sí, eso los documentos. Sí, creo que acaban de mandar el código en el WhatsApp, por WhatsApp, para que te puedas unir. ¿Y han podido ver lo que les mandé? Sí, licenciada. Sí, gracias, Yajaira. Gracias a los que están confirmando. La señorita que tiene dudas, si me hace el favor de intentar de nuevo y si pueden compartirle de nuevo el enlace, les agradecería mucho, por favor. Si aún así tiene problema, me habla y lo mando de forma individual. Licenciada, disculpe. ¿Qué manda? Fíjese que a mí tampoco me aparece el material que haya enviado para el material de apoyo. Estoy en los 2 Classroom. Pero es que el anterior, el que les compartieron el primer día de clases, ese era solo mientras me asignaba la Universidad 1. El enlace que les envié ayer, gracias Luis, el enlace que les envié ayer, que está compartiéndolo aquí Luis Mauricio ahorita, ese es el que deben atender, por favor. Si no me avisas y te lo mando aparte. Gracias, licenciada. Voy a abrir entonces ese nuevo. Por favor, y aquí estoy atenta. ¿Alguien más que tenga inconvenientes? Ya logré entrar, licenciada. Muchas gracias. Ya, muy bien. Bueno, entonces hablamos de las líneas del tiempo en la filosofía y este es otro de nuestros buenos temas. Esto de aquí para adelante vamos a ir relacionando todos los aportes de los filósofos. Ya conocíamos los enfoques de la filosofía en cuanto a la ontología, la epistemología y la gnoseología, y sobre eso también va el material. Veíamos ya esos enfoques porque cuando hablamos de la ontología, que nos referíamos al ser, idealismo, materialismo, aquí nos vamos ya en un enfoque específico de ver de dónde es que se origina todo lo que podemos platicar al día de hoy en nuestro derecho moderno. También hablamos en algún momento del método científico. Aquí volvemos a ver de dónde es que parte todo esto. Nosotros en muchos de nuestros desarrollo profesional nos vamos a basar en estos temas del método científico, de un método analítico para llegar a un método conclusivo, y en eso se va a enfocar el inicio de la sesión de esta semana. Vemos la historia de la filosofía y vemos que aquí se remonta en 3 etapas. ¿Qué nos enfoca? La primera es la filosofía antigua y la filosofía medieval, que son las más inmediatas que vamos a conocer. En esta filosofía antigua
nos habla de la naturaleza, nos habla del ser, nos habla ya de los primeros pasos del método científico. Más adelante nos habla la filosofía medieval sobre la fe y la razón. Aquí vamos a ver la participación de la iglesia en la filosofía. Y que si lo vemos con nuestro derecho moderno, pues vemos que nosotros estamos en una situación laica en cuanto a nuestra legislación aprobada en este país, porque pues se habla de aspectos puramente legales sin entrar a ver aspectos de esta índole. Más adelante vamos a ver ya cómo está el conocimiento, el hombre y la verdad. Ya deja atrás todas las formas en las que se consideraba que era el inicio de todo. Vamos a conocer cómo ciertos filósofos creían que el inicio de todo era el agua, el arjé, que de ahí dependía todo, porque todo necesitaba de agua, las plantas, las personas, los animales, y que de eso dependía el nacimiento de todo y el nacimiento del conocimiento, porque ellos pensaban que del agua, el agua era vida. Más adelante vamos a encontrar los aportes de otros filósofos que mencionaban que el inicio de todo era el fuego. Y poco a poco, entre una y otra contradicción entre ellos, se ha llegado a ciertas conclusiones que hoy nosotros ponemos en práctica en nuestra filosofía del derecho. En estos primeros aportes de la filosofía antigua vamos a citar a tres de los representantes más relevantes, que es Sócrates, Platón y Aristóteles. Estos tres aportes son muy básicos para nosotros como estudiosos del derecho, porque vamos a partir desde Sócrates, donde vamos a ver más adelante en otras laminías cómo fue que él practicó su filosofía y cómo nosotros podemos relacionar ese tipo de filosofía de Sócrates con nuestro derecho moderno. La filosofía antigua, solo me van a disculpar, pero la persona que me auxilia hoy se fue y entonces tengo que estar admitiendo y viendo y también atendiéndolos, pero disculpen. Oh, Dios. Muy bien, en la filosofía antigua, en la filosofía producida en este periodo de la historia de la filosofía, y vemos que su origen histórico y geográfico se ubica en Mileto. Mileto es una ciudad, y sobre esto vemos que, ay Dios, bueno, todavía faltan varias personas, pero vamos a dejar que se junten un poquito. Perdón, en la filosofía antigua es la fase de la historia que abarca muchos aspectos, pero el principal fin era descubrir el fundamento que existía detrás de las cosas. En esta etapa de la sabiduría se asociaba con la búsqueda de la verdad y la comprensión de la naturaleza humana y el universo. Es importante comentarles sobre la filosofía antigua, porque vemos que en esta filosofía todo va a su punto de partida, van a ser los aportes de Sócrates, quien fue catedrático de Platón y de Aristóteles, quienes centran las bases del pensamiento occidental. Luego vamos a conocer la filosofía medieval, que se caracterizaba por la filosofía de la teología, como les decía, la participación que tiene la iglesia. Y así vamos a ir también con la filosofía del Renacimiento, donde vamos a conocer aportes de Descartes, de Nietzsche también, y otros filósofos. Pero en la edad antigua podemos nosotros platicar sobre aportes en los que nos podemos enfocar. Que ciertas características dentro de los aportes que se dieron era el tipo de lenguaje que se utilizaba, que era sobre la crítica y la reflexión. También en esta filosofía buscaba lograr encontrar el verdadero fundamento sobre el por qué existían las cosas. Los filósofos usaban el método dialéctico, con el cual partían de una determinada proposición
para hacer en base a ello una gran cantidad de preguntas y análisis. En este punto, tanto en este punto del método dialéctico, del cual ellos partían para poder hacerse preguntas y de eso llegar a un análisis, también se lo puedo enfocar en que se empleaba la mayéutica, que era con el objetivo de encontrar la verdad en el interior de los individuos. Y si nosotros ahorita tomamos como ejemplo este tema del método dialéctico, que era un método filosófico que buscaba resolver problemas de la verdad confrontando diferentes perspectivas que se contradicen. ¿Cómo nosotros podemos enfocar el método dialéctico de la edad antigua en la filosofía con el derecho moderno? Si nos habla que dentro de las características de aquella época se practicaba el método dialéctico como promotor de la búsqueda de la resolución de conflictos mediante ciertas contradicciones. Aquí podemos nosotros relacionarlo con un caso hipotético que podemos ahorita cada uno traer en el cual nos vamos a encontrar en determinadas posturas. Podemos ser un abogado defensor, podemos ser un ente acusador, representantes del Ministerio Público, podemos ser estar en la postura de un juez y tener una actitud imparcial entre estas dos personas anteriormente mencionadas, pero es como nosotros vemos cómo la filosofía del derecho está en todo y como les decía en alguna de las sesiones, nosotros como abogados litigantes, como abogados y notarios independientes, como Ministerio Público, acusadores, jueces, magistrados, dependientes de la administración pública, en distintos momentos en los que nos encontremos en nuestra profesión, vamos a haber practicado este método dialéctico, porque nosotros lo que necesitamos es poder resolver problemas. Y para resolver problemas tenemos que buscar la verdad, confrontando diferentes perspectivas que en algún momento pueden ser contradictorias. Nosotros en este momento, para poder encontrar la verdad, nos vamos a tener que enfocar ante un ente acusador y con este poder nosotros lograr una defensa. Si estamos en una postura de estas, si nosotros escuchamos a ambas partes y de una forma imparcial, nuestro enfoque va a ser eminentemente en la ley. Aquí quedan fuera cuestiones religiosas, que es otra de las posturas que vamos a ver más adelante. Pero nosotros, según en el momento en el que nos encontremos, así va a ser nuestro método dialéctico que vamos a poner en práctica. Tomando en cuenta entonces que el método dialéctico es un enfoque que viene desde la antigua Grecia y se caracteriza por poner en contacto ideas o conceptos opuestos en distintos momentos. Tanto en la edad antigua de la filosofía, en donde se ponía en práctica el método dialéctico, como en nuestro derecho actual, nosotros lo ponemos en práctica. Porque el método dialéctico, dice la filosofía antigua, que se dividía en 3 momentos. Una tesis, una antítesis y para llegar a una síntesis. Una tesis que establece la idea o afirmación, una antítesis que viene a presentar el lado opuesto o contradictorio de la tesis y la síntesis que se utiliza la información de la tesis y la antítesis para llegar a una conclusión final. Traduciendo todo esto del método dialéctico en aquella etapa en la que estamos leyendo, y miren en qué siglos nos estamos remontando, para poner en práctica la tesis, que es la idea o afirmación, la antítesis, que la contradice, y la síntesis, que es una combinación entre estas dos para llegar a una conclusión, es lo que nosotros hoy enfocamos en un caso concreto, en el cual inicia una acción. Pensemos en una acción judicial, pensemos en una denuncia,
Hay una etapa de pruebas, hay una etapa para defenderse, hay una etapa para tomar en cuenta una acusación y las pruebas y poder llegar a una síntesis. La tesis la puede entablar el Ministerio Público, la antítesis puede ser la defensa y la síntesis la puede determinar un juez. Vemos cómo el método dialéctico de aquella época que empezaba a tener, a salir a luz en los aportes filosóficos en la antigua Grecia, hoy nosotros cómo lo ponemos en práctica. También así, nosotros podemos recordar lo que ya hemos abordado en las sesiones en las cuales nos hemos podido ahí saludar personalmente, hablábamos del método científico. Y para que sea el método científico, el fin del método científico es llegar a una conclusión, llegar a una ciencia, encontrar o descubrir algo. Pero este método científico igual tiene que pasar por ciertas etapas para poder llegar a una conclusión. Lo mismo pasaba en el método dialéctico, que era una de las características que se dieron en la época antigua de la filosofía. Importante también que en motivo de estudio, de evaluación, pues yo siempre les voy haciendo relación este tema del método dialéctico y la mayéutica son temas que no podemos dejar pasar en una pregunta de un primer parcial de filosofía. También hablábamos de que características de la filosofía antigua, también hablábamos de que se empleaba la mayéutica con el objetivo de encontrar la verdad en el interior de los individuos. El autoconocimiento era muy importante, así como la justicia. Las esencias que existían en el mundo eran consideradas como generales, necesarias, inmutables y además eternas. Pero volviendo al enfoque de la mayéutica, que era la forma en que se empleaba con el objetivo de encontrar la verdad, podríamos tener ahí una relación y hacer tal vez ahí una observación en que eso lo vamos a buscar en un momento, en el cual nosotros podemos enfocarnos en la mayéutica y vemos que la mayéutica socrática también es llamada mayéutica socrática porque aquí estas características de la etapa antigua ya nos van enfocando a los principales enfoques filosóficos con Sócrates. La mayéutica pertenece a un aporte de una forma en la que filosofaba Sócrates. Por eso se conoce como la mayéutica socrática, que es el método que usaba Sócrates para ayudar a encontrar la verdad mediante el diálogo. Nosotros podemos relacionar, buscar la verdad mediante el diálogo. Si hablamos de un diálogo, hablamos de una plática, hablamos de la oralidad y es una parte que para nosotros es practicada en nuestro ejercicio profesional. Hablamos de la oralidad y la podemos relacionar con una de las características de la celeridad procesal, que esta celeridad procesal viene a decirnos que ciertos actos pueden ser orales para agilizar actuaciones. Lo mismo pasaba entonces en la mayéutica socrática. Era el método que usaba Sócrates para buscar la verdad, para filosofar, para buscar el conocimiento, y es lo que nosotros buscamos. Nosotros podemos ejemplificar también el método dialéctico y la mayéutica dentro de nuestro ejercicio profesional en el momento en el que nosotros entablamos una demanda. Y en ese planteamiento de demanda que nosotros tenemos, podemos nosotros buscar que indistintamente en el área que estemos llevando, si es penal, civil, laboral, indistintamente cuál sea la rama que estemos trabajando, nosotros anexado a la demanda que estamos nosotros presentando o la denuncia, nosotros presentamos una plica, que esa plica contiene una serie de preguntas que van a ser dirigidas a la otra parte en el momento
de la audiencia. El juez, nosotros ingresamos la demanda con nuestro sobre, que es la plica, que contiene adentro ciertas preguntas, y en el momento de la audiencia viene el juez y abre la plica, evalúa las preguntas que hemos planteado y se las dirige a la otra parte. Vemos cómo este método de la mayéutica socrática es puesto en práctica en nuestro derecho moderno. Nos ayuda a encontrar la verdad mediante el diálogo. ¿Es usted el padre del niño José Miguel González Salazar? Sí, soy el padre. ¿Cumple usted con la pensión correspondiente que le asiste a su hijo? Sí. ¿Su hijo nació en tal fecha? Sí. Nosotros tenemos ese diálogo con ellos. Esa interrelación que tenemos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque nosotros queremos llegar a una verdad. También lo ponemos en práctica y nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos en este aspecto porque podemos dar diálogo, podemos entablar una conversación con una persona, pero nuestro fin va a ser conocer a esa persona y lograr encontrar y lograr conocer muchos aspectos que no es lo mismo que los vayamos encontrando mediante un diálogo a que les hiciéramos una pregunta directa. También lo vemos en el que, y les digo, tenemos que tener mucha sutileza y mucha ética, que es entrenamiento, porque nosotros podemos ser contratados por una persona en la que nos dice, mire, acaban de capturar a mi familiar, a mi hermano, a mi esposo, y se lo han llevado detenido y se lo llevaron nos dijeron que van para Torre de Tribunales y nosotros sabemos qué va a pasar después de todo eso. El señor está en una carceleta esperando entrar a una audiencia en la que le van a hacer de su conocimiento por qué lo están capturando. Y luego vienen otras audiencias que no sabemos hasta dónde puedan llegar, qué tanto ha tenido participación, qué tanto han investigado, qué tanto han descubierto, que todos esos pasos que para nosotros hoy se puede mencionar como un método dialéctico, en el cual tenemos la tesis, que es la idea o afirmación principal, la antítesis que se va a presentar al lado opuesto, contradictorio, que esta antítesis ya es el momento en el que tenemos la acusación en nuestro poder para llegar a una síntesis, para llegar a una conclusión o a una búsqueda de la verdad. Y vemos en este momento cómo es que nosotros practicamos esto, nos dirigimos nosotros a la carceleta y aquí tenemos, como les digo, ser muy éticos porque nosotros nos vamos a acercar a aquella persona en la que está sumamente alterada por lo que le está pasando. Él nunca nos ha visto y nosotros llegamos y como personas desconocidas a decirle, cuénteme la verdad, cuénteme qué hizo, cuántas veces lo hizo, qué tanto le hizo. Él lo primero que va a hacer es guardarse toda su información porque él en este momento desconfía de todo su entorno. A mucha diferencia que si nosotros nos presentamos y le decimos, mire, a mí me llamó con las palabras que ellos entiendan. Me llamó su hermana, María, y me dijo que ustedes lo habían trasladado para acá. Yo soy el abogado que lo va a defender y necesito que tengamos una plática, una conversación. Ustedes están teniendo en mente que pongamos en práctica la mayéutica, que es la que me va a servir, que mediante el diálogo yo voy a encontrar la verdad. Yo quiero ir claro a la audiencia con una tesis que usted me va a ayudar a formular. Yo voy a practicar en este momento la mayéutica como el método filosófico que planteaba Sócrates, que va a consistir en hacerle preguntas a usted para buscar la verdad. Eso ustedes se lo van a decir en palabras que ellos les comprendan, pero ahí es en donde ustedes ponen en práctica la mayéutica.
Y mediante esas etapas, ustedes ponen en práctica el modo dialéctico. Entonces, vamos a partir porque mediante ese diálogo nosotros podemos ir encontrando la verdad. Y vemos aquí que Sócrates era uno de esos filósofos que aparentaba ignorancia en determinados temas. Y fíjense que algo curioso es que de Sócrates no se conoce teoría, porque de Sócrates no hay nada escrito. Lo único que tenemos son aportes que Platón o Aristóteles, que fueron sus alumnos, nos fueron contando a través de los siglos, y ellos solo replican lo que Sócrates decía, porque Sócrates, la forma de filosofar, la forma de los aportes que hoy nosotros practicamos era mediante la oralidad, para decirlo en nuestro léxico jurídico. Como recordarán ustedes que la filosofía está en todo, igual ha de ser sus enfoques en la medicina o en determinada ciencia, pero en nuestras ciencias jurídicas nosotros las enfocamos con estos temas de que los aportes de Sócrates, fíjense que Sócrates aparentaba ignorancia y salía de una forma informal vestida a las calles, tanto que lo veían de una forma despectiva porque parecía una persona en ropa de uso inadecuado, salía a las cuadras, se juntaba en las esquinas con grupos de jóvenes a platicar. Él aparentaba desconocer los temas y la forma en que él filosofaba era empezarles a preguntar qué pensaban de tal tema, porque aparentemente él no conocía, no dominaba esos temas. Entonces lo que hacía era dejar que las personas hablaran, y eso pongámoslo en práctica, porque nosotros le damos la palabra a una persona y esa persona se siente tan cómoda que sigue hablando y no se está dando cuenta que lo que está haciendo es ampliándonos nuestro conocimiento. Nosotros nos vamos a enfocar en cada uno de nuestros procesos que llevemos, nos vamos a enfocar con situaciones en las que veíamos aquí que Sócrates, bueno, por aquí van a tener la biografía de Sócrates, pero ya ustedes la leen, pero enfoques importantes a la filosofía era análisis crítico de los conceptos de la vida, un diálogo y la argumentación, aplicación de la mayéutica, la ironía y la dialéctica socrática. Él aparentaba ironía y despotismo en su filosofía, pero era una forma de poder buscar conocimiento y comprobar el que él ya tenía. Fundamentó una relación de filosofía y la educación, sentó las bases para el pensamiento crítico y la investigación filosófica. En este punto entre el diálogo y la argumentación, nosotros también podemos relacionar entre el diálogo y la argumentación. Indistintamente, volvemos a poner el ejemplo de los temas que nosotros trabajamos. A nosotros nos están requiriendo nuestros servicios profesionales, nos empiezan a hablar de determinado tema. Nosotros estamos poniendo la atención correspondiente y mediante nosotros los vamos dejando hablar, ellos nos van dando más información y nosotros somos tan aptos en este conocimiento que estamos escuchando el problema que nos están refiriendo y del mismo modo estamos encuadrando el problema en un... Roberto Pérez me hace el favor de silenciar por ahí porque creo que aquí lo silencio yo también porque creo que solo tiene encendida la sesión. Entonces, vemos cómo nos habla aquí nuevamente dentro de los aportes de Sócrates el diálogo y la argumentación. ¿Cómo practicamos nosotros eso? Les decía, nosotros estamos escuchando determinado problema que nos está contando nuestro cliente
Y fíjese que nosotros estamos casados y tenemos tantos hijos y tuvimos un problema y nos vamos a divorciar. Y eso es lo que nos dicen de primera línea. Pero más allá, nosotros necesitamos poner en práctica ese modo dialéctico, lograr que la persona se ponga cómoda y nos brinde más información. Y mediante nosotros estamos dialogando con ellos, nosotros estamos haciendo esta relación que hacía Sócrates entre el diálogo y la argumentación. Lo estamos escuchando y ya tenemos en mente que nos está hablando de un caso de familia, nos está hablando de el Código Civil, nos está hablando de que va a haber que demandar a alguien, Código Procesal Civil. Luego en el diálogo nos dice, y fíjese que nos golpeamos y él le pegaba a mi hija, y entonces nos estamos hablando, ya rápido también argumentamos el diálogo en la ley de tribunales de familia, de violencia intrafamiliar, de todos esos aspectos en los cuales vamos a sentar nuestra tesis y vamos a buscar una síntesis a todos esos aspectos, porque en el camino de lo que estamos haciendo va a venir alguien a presentar su antítesis. ¿En qué momento va a ser esa antítesis? En el momento que nosotros vamos a notificarle al demandado lo que estamos accionando. Entonces, todos estos aportes vemos cómo nosotros hoy en día los practicamos, porque así dice el Código Procesal, decimos, pero más allá de conocer un esquema de un proceso, atrás de eso hay otra verdad filosófica. Atrás de eso hay unos primeros pasos. ¿De dónde es que viene todo eso? ¿Verdad? Entonces, eso es lo importante que tenemos que ir conociendo de cada uno de estos aportes. Luego veíamos aquí un análisis crítico, el diálogo y la argumentación. Sócrates se centraba en la discusión y el debate como principal forma de exposición de ideas frente a quienes dudaban de sus habilidades. Se presentaba como un ignorante en ciertas temáticas, considerando que solo a través de la discusión se podía enriquecer el conocimiento. Si ustedes le dan a una persona, ustedes detectan que a una persona le interesa hablar de determinado tema y ustedes se muestran interesantes en ese tema, van a conocer mucho de esa persona. Sin siquiera entrar a decirle, le voy a hacer 10 preguntas porque lo quiero conocer. No, ustedes empiezan y mediante el diálogo, ustedes van captando qué es lo que a esa persona le apasiona. Y ya lo dejan hablar y ya ustedes lo están conociendo y la persona no se está dando ni cuenta de esto. Tener también cuidado, ¿verdad? De cuando nos den la palabra para querernos buscar información, hay personas que toda vez empiezan a hablar y de una forma incómoda no dejan de hablar, no dejan que las demás personas se manifiesten y eso también es bastante incómodo. Y como decía aquí Sócrates, él aparentaba ignorancia. Y más adelante vamos a ver otro filósofo que dice que tus hechos sean más claros que tus palabras. Pongamos en práctica eso. Esos no son solo frases que nosotros copiamos y nos gustan, sino que esas frases tienen un origen. Que tus palabras, que tus hechos sean más claros que tus palabras. Y eso hacía Sócrates. Sócrates aparentaba no conocer de nada. Igual en la obra que estamos leyendo. Vean que ahí, entre pláticas y comida y bebidas y gracias, todos iban hablando y todos iban desenvolviéndose porque estaban en un ambiente ameno. Eso es lo que nos compete a nosotros como profesionales, crearles a nuestros clientes un ambiente ameno, porque antes de ser sus abogados y notarios, nosotros vamos a ser sus psicólogos. Aquella persona que hoy va a querer hacer un testamento y que nos busca a nosotros es porque él ya pensó en toda su vida y pensó en toda su familia y pensó en todos los problemas que puede dejar su declaración. Entonces, conocer, dejarlo hablar, practicar el método científico, la mayéutica, son aspectos importantísimos para nosotros como abogados y notarios.
Aparejado de esto, pues también nosotros relacionamos la oralidad. Vemos cómo también nosotros tenemos un código de ética y que eso lo tenemos que respetar y poner en práctica en cada una de las facetas que nosotros desarrollamos como profesionales, conociendo de dónde es que nace todo esto. Vemos cómo Sócrates, a través de la mayéutica, busca ayudar a encontrar la verdad o el conocimiento a través de preguntas que nos conducen a pensar, a abrir nuestra mente, despertar la curiosidad, incitar al debate y liberarnos de las ideas concebidas. A nosotros, cuando nos están leyendo una acusación, nos vamos a poner del lado de un abogado defensor. Cuando nos están leyendo la acusación de nuestros representados, nosotros vamos captando ideas y vamos nosotros por nuestro lado diciendo dónde está el tiempo, modo y lugar que se tuvo que haber cumplido para que me estén acusando a mi cliente. De cada uno de estos aspectos, nosotros somos tan profundos en nuestro conocimiento que vamos a aprovecharnos de aquella palabra, de aquella coma, de todas esas interpretaciones que nos están diciendo. Y mediante el diálogo nosotros podemos hacer que las personas nos digan la verdad. Y los profesionales en la psicología, ya que contamos con varios profesionales en esta sección, no sé si hay alguien de las ciencias psicológicas, pero sí les digo, ellos, y yo lo he visto en cuando me toca llevar a mis clientes a brindar una declaración ante un psicólogo, tienen su forma profesional que mediante el diálogo ellos van encontrando la verdad para rendir un informe. Y muchas veces hacen la misma pregunta de distinta forma. Eso es poner en práctica el método dialéctico, la mayéutica, para buscar la verdad. Vean con este ejemplo tan frío que yo les estoy diciendo, porque esos profesionales lo conocen muy a profundidad, pero ahí es como ellos ponen en práctica la filosofía psicológica, ¿verdad? La filosofía nos dice, vamos a buscar la verdad. Nosotros buscamos la verdad mediante aplicando la edad antigua, el método socrático, el método dialéctico, la mayéutica, la ponemos en práctica mediante la oralidad para llegar a un caso concreto. Y nuestra síntesis podríamos decir que es una sentencia. Igual estos profesionales ponen en práctica la filosofía de la psicología mediante la mayéutica cuando platican y abordan y entrevistan a sus pacientes. Entonces, vemos la importancia de nosotros en este ambiente. Ahora también, cuando hablamos de la mayéutica socrática nuevamente, también es conocido como método socrático. Y es el método ideado por Sócrates para ayudarnos a encontrar y recordar la verdad. Para ello, este filósofo él hace una relación de que todo parte, dice él, parte del nacimiento de la verdad de una persona. Y él hacía la relación de que parir, el nacimiento de una persona, el embarazo y el parto, eran una clara metáfora de analogía en el proceso que debemos seguir para el conocimiento, porque alguien nace, crece, se reproduce y muere, y él así lo ejemplificaba, y él decía que todo nace a partir del nacimiento de una persona. Él relacionaba que esto tenía mucho que ver con el parto, porque de ahí daba inicio el conocimiento, porque su mamá era partera. Entonces él veía cómo la mamá atendía estos partos y de ahí
empezaba la vida. Entonces él dice que el conocimiento empieza desde lo más básico hasta lo más profundo, que para nosotros es llegar a un método conclusivo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les puedo compartir el día de hoy. Podemos ir, ahorita vamos todavía conociendo esta etapa, vamos todavía por Sócrates, vamos a conocer Platón, y de cada uno de ellos vamos a ir relacionándolos con el derecho moderno. Conocer la importancia y la intervención de la Iglesia Católica también es parte de la historia de la filosofía. Sin embargo, nosotros sabemos que estamos en una legislación laica, entonces nuestro enfoque es eminentemente legal, ¿verdad? Pero como es parte de la línea del tiempo, también la vamos a conocer. Yo con el compromiso de pasarles este aporte a ustedes y se los puedo compartir en un momento. Les agradezco mucho su tiempo, gracias por su atención. Nos platicamos el día jueves, primero Dios.